Saludos, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente en el día de hoy. Damos gracias al Señor por su amor, bendición y gracia que nos permite poder estar con ustedes en el día de hoy. Este es su programa Caminos Inescrutables, hoy 19 del mes de julio. Estamos nuevamente tratando o trabajando, mejor dicho, con el tema acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. En las semanas pasadas estuvimos trabajando acerca de cómo ha penetrado el reino de Dios en el ministerio, en la misión de Jesús. Y la semana pasada trabajamos exactamente con el misterio del reino. El misterio del reino tiene que ver exactamente cómo la esperanza de Israel en el Antiguo Testamento, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también ya acercándose la época de la venida de Jesús, estaban esperando que este reino llegara en el fin de los tiempos, no a mediado del tiempo, sino al final del tiempo. Lo que ha venido con Jesús es el que antes que llegue el final, el reino de Dios ya ha penetrado en la historia, o se ha inaugurado, o se ha lanzado, como se quiera llamar. Y esto es lo que se trata exactamente, lo que la Escritura habla acerca del reino de Dios, que leímos en la semana pasada cuando Jesús le dice a sus discípulos: a ustedes les he revelado el misterio del reino, pero a ellos, los que están afuera, no. Ellos tienen ojos con los que ven, pero no pueden percibir. Tienen oídos para oír, oyen, pero no pueden entender la palabra que se predica y lo que está pasando con Jesús de Nazaret. Y eso es sumamente importante para poder entender el misterio del reino. El misterio del reino, yo en este caso lo he tratado de mezclar con la venida o la aparición de Dios, que la vamos a estar tratando tanto en el Antiguo Testamento, acerca también de lo que se llama el Día del Señor y cómo el Dios de Israel apareció en lo que le llamamos nosotros teofanía, es decir, las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, que se esperaba, cómo se vislumbraba, cómo se explicaba de una manera literaria, apocalíptica. Y esto es sumamente importante para entender el texto sagrado, porque no solamente en Israel se entendía esta verdad de que Dios descendía y en su venida rajaba los cielos, había humo, fuego, las montañas explotaban, los volcanes comenzaban a erupcionar, del cielo caía granizo. Esta manera literaria y apocalíptica de la aparición de Dios la vamos a estar estudiando en estos días, no solamente hoy porque no nos da tiempo para explicar tantas cosas a la vez, y no quiero tampoco enredar a nadie con esta enseñanza que corre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que de hecho va a finalizar en el libro de Apocalipsis. Las mismas imágenes apocalípticas se van a encontrar en el libro de Apocalipsis. Entonces es interesante mirarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, como estoy mezclando este asunto del misterio del reino con la venida de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, vamos a ver exactamente cómo es que Jesús aparece, y la aparición de Dios en la persona de Jesús va a traer grandes problemas a los escribas y fariseos. De eso se trata, por eso es que estamos tratando este tema un poquito más amplio, es decir, porque esto pues no se va a enseñar en ningún lugar por ahí, lo estamos tratando con paciencia, ¿no? Para que lo podamos tragar, lo podemos asimilar, lo podemos analizar concienzudamente y podamos entender de qué se trata esto. Entonces, en la semana pasada estuvimos hablando cómo ese reino ha penetrado en la persona de Jesús, y eso es lo que se le llama el misterio del reino. También hablamos de los cánones de interpretación de las parábolas, que las parábolas tienen que entenderse en la persona de Jesús. Es como yo decir que mientras Jesús estaba trabajando y habían preguntas tanto de una parte como de otra, de los escribas fariseos y otros, acerca de lo que Dios estaba haciendo, las parábolas lo que hacían era ilustrar cómo la gracia, cómo el reino de Dios había venido en la persona de Jesús y cómo estaba trabajando Dios, cómo estaba trabajando la soberanía de Dios con los hombres, y eso se va a ilustrar en las parábolas. Después que nosotros terminemos de hablar de todo esto, de la venida de Dios y explicar el misterio del reino, vamos a entrar en
las parábolas que hablan exactamente acerca de la inauguración del reino de Dios, cómo el reino de Dios ha penetrado en la historia en el día de hoy y cómo se va a ver las parábolas. Y luego que terminemos con eso, vamos a hacer un pequeño resumen acerca nuevamente del misterio de Dios y entonces vamos a explicar otra parte de ella donde nos habla acerca de el ya sí, pero todavía no. Y vamos a recorrer no solamente los evangelios, sino muchas de nuestras doctrinas para explicar cómo esto ya está ocurriendo en la persona de Jesús y cómo es que se entiende que la iglesia en el día de hoy tiene una escatología dualista, una escatología de este tiempo y el tiempo venidero. Entonces es importante para conocer todos estos términos y por eso es que estoy tomando tiempo para poder explicarlo. No es que me he salido del tema para nada, porque la venida de Dios tiene que ver exactamente con el misterio del reino. ¿Cómo es que este Dios ha venido y cómo es que los fariseos, escribas y los sacerdotes del templo no entienden así la venida de Dios? Así que eso es importantísimo, por eso es que estoy tocando este tema acerca de las interpretaciones de las parábolas y del misterio del reino, y que las parábolas no pueden entenderse o explicarse o interpretarse desde el punto de vista alegórico, sino desde el punto de vista de la inauguración de ese reino, de cómo el reino de Dios ha venido y cómo la soberanía de Dios está operando en favor de los hombres. Entonces, desde este punto de vista, nosotros explicamos exactamente que el reino de Dios es esa manifestación del propósito de Dios respecto al establecimiento del reino. La nueva verdad que vamos a encontrar exactamente en este asunto del misterio del reino es que ahora que está comunicada a los seres humanos por revelación en la persona y misión de Jesús, es que el reino de Dios va a venir con poder apocalíptico, y tal como lo proveyó el profeta Daniel que hablamos la semana pasada, ese reino apocalíptico ya ha entrado, ha penetrado, se ha inaugurado, de hecho, en el mundo con antelación a la apocalíptica o el apocalipsis que tenemos, o al final del siglo, de una forma oculta, para actuar secretamente dentro de los hombres, de los seres humanos, y entre ellos. Entonces es bien importante cómo esto se está dando, cómo es que vislumbraban los judíos del segundo templo la venida de Dios y cómo esperaban el reino de Dios, y cómo es que el reino de Dios ya ha venido de una forma oculta con antelación al apocalipsis, es decir, al final de los tiempos, cómo este reino ya ha empezado, se ha inaugurado en la persona de Jesús de Nazaret, cómo está operando. Las parábolas están ilustrando exactamente cómo Dios está operando. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a entender las parábolas desde el punto de vista del reino de Dios que ya ha penetrado en la historia, las interpretaciones que le hemos dado a las parábolas, de que esta parábola significa que la iglesia va por aquí, va por allá, las parábolas no tienen nada que ver con eso, tiene que ver con lo que Jesús está haciendo en su momento. Claro está que dentro de esa verdad de que eso está trabajando en la persona de Jesús y con su audiencia, hay lo que se llama una analogía, una verdad que vamos a sacar de eso que está ocurriendo en nuestros días. Pero la interpretación correcta es que tiene que ver con Jesús de Nazaret, con el reino de Dios que se ha lanzado, cómo está trabajando ya Jesús con sus contemporáneos, como le llamamos nosotros los judíos del segundo templo, y cómo ahora esto está ocurriendo también en la iglesia desde un punto analógico. Entonces, eso sí podemos hacerlo dentro de la interpretación, pero la interpretación final es que esto tiene que ver con Jesús y su audiencia. Entonces, vamos a estar trabajando hoy, aparte de eso, en lo que es la venida de Dios en el Antiguo Testamento. Y estoy emocionado con esta parte porque es tan maravillosa, las imágenes literarias que se van a usar allí, e imágenes apocalípticas que se van a usar allí, y que no solamente son asuntos del pueblo de Israel. La vamos a encontrar, por ejemplo, en la apocalíptica judía, lo vamos a encontrar de hecho en el paganismo. Vamos a encontrar también algo muy parecido
a lo mismo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, y lo vamos a encontrar en el paganismo, como también lo vamos a encontrar en la literatura apócrifa y la literatura apocalíptica. Pero antes de todo, yo quisiera leer unos versículos de la palabra del Señor, orar juntamente con usted y usted conmigo, para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a entender esta preciosísima palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu bondad, amor y misericordia, y porque tu Espíritu Santo está siempre en la ayuda nuestra para iluminarnos tu verdad, que está ahí escrita, ya revelada en la palabra, y que nos vas a iluminar para poder entenderla. Permite que aquellos que me escuchan y me ven, Señor, puedan entender la palabra. Ábreles el entendimiento y ayúdales a entender, así como a mí te pido, para que todos seamos beneficiados, edificados con esa palabra preciosa. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Quiero leer unos versículos del Salmo 18. Desde el versículo 6 al verso 15, que de hecho nos está hablando de esta forma literaria y apocalíptica de cómo interviene Jesús dentro de lo que llamamos esa teofanía de Dios, esa manifestación de Dios. Y el texto dice: para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Y aquí comienza, de hecho, a hablar de esa literatura, de la intervención teofánica de Dios y apocalíptica. Y dice: la tierra fue conmovida, tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, es decir, hubo un terremoto. Y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremeció, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondite, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes, granizos y carbones encendidos. Tronó de los cielos Yahvé, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Yahvé. Dios añada bendición a su santa palabra, y esta nos ayude de una manera para nuestra edificación, para nuestra comprensión del texto sagrado. ¿Y qué quiere decir todas estas cosas del Dios de las tormentas, del Señor de las tormentas, el Señor que se monta en una nube, el Señor que hace descender de los cielos granizo, meramente para intervenir con una persona que estaba enferma y sanarlo? Es interesante. La venida de Dios en el Antiguo Testamento, vamos a estar mirando unos que otros eventos del Antiguo Testamento para ver cómo esta teofanía, esta intervención de Dios, esta aparición de Dios, está operando según se expresa en el Antiguo Testamento. Y de hecho, si uno fuese a leer tantos versículos, tantos pasajes bellísimos que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el cántico de María, cuando de hecho tenemos hasta un coro en la iglesia acerca de ese cántico que cantó María cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron, ¿no? Maravilloso es esos versículos de la palabra del Señor que muestran a Dios en esa teofanía interviniendo para abrir el Mar Rojo. Y vamos a ver cómo María canta ese cántico maravilloso, pero es una de las citas que puedo dar para mirarla, pero hay muchas de las cuales vamos a estar tocando en el día de hoy para poder entender esta verdad de la palabra de Dios. Jenny postuló una triple diferenciación en el uso del verbo venir con Dios como sujeto en el Antiguo Testamento y distinguiéndolo. Y la primera manera que lo distingue es
el encuentro de la revelación. Es Dios se manifiesta, eso es su teofanía. Dios se manifiesta en una intervención de su revelación con los hombres. Vamos a ver cómo Dios le habló a Abraham, a Moisés, etcétera, etcétera. La venida de Dios en asuntos cúlticos, es decir, como Dios aparece en asuntos de la liturgia del templo de Yahvé en el Antiguo Testamento y cómo Dios interviene en esa aparición, esa teofanía de Dios, cómo aparece a los antiguos israelitas y cómo Dios opera, interviene en ese momento. La tercera manera de cómo Dios interviene en cómo aparece en esa teofanía y interviene, es cuando Dios entra para hacer juicio y a la misma vez salvación. Juicio y salvación, esas dos palabras son importantísimas para entender exactamente la manera de cómo Dios actúa en el mundo, que se celebra en pasajes hímnicos, es decir, de himnos que encontramos y proféticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es un análisis útil del material. El primer grupo, el que hablamos acerca de la revelación de Dios, la vamos a encontrar, por ejemplo, en los relatos de la venida de Dios o la teofanía de Dios para conversar con el hombre, ya sea directamente o a través de un mensajero de Dios, por ejemplo, en Jueces capítulo 6, verso 11 y Jueces también capítulo 13, verso 6. O Dios se va a manifestar en sueño, por ejemplo, en Génesis 20, verso 3. Números capítulo 22, verso 9. O un encuentro nocturno, como en la aparición al niño Samuel, cuando Dios se le aparece a Samuel y lo llama Samuel, Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 10. El segundo grupo, que abarca la serie de la experiencia en la relación del culto de Israel en el Antiguo Testamento, lo encontramos también en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 24, y se refleja en las alabanzas, por ejemplo, en el Salmo 24. Cuando usted lee el verso 24, está hablando de la manifestación, la teofanía de Dios en el asunto del culto israelita, en las expresiones de religión personal que encontramos también en el Salmo 27, verso número 4. Esos son los dos aspectos que estamos tocando acerca del Dios que se aparece en teofanía, esa aparición de Dios en asuntos personales, relación personal con los hombres. La otra en el culto. Y la tercera, que es la que vamos a estar tocando, la más que vamos a estar tocando en el día de hoy, es el grupo más numeroso que encontramos de hecho y que a él vamos a dirigirnos. Es la forma más sencilla y posible y más antigua de la teofanía, es en la acción divina. En el Antiguo Testamento se encuentra de hecho en el libro de Jueces capítulo 5, versos 4 y 5. Y comienza exactamente con el cantar de Débora. Y dice: oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando saliste de las llanuras de Edom, la tierra tembló, el cielo se estremeció, las nubes descendieron en torrente, las montañas temblaron del miedo ante el Señor del Sinaí, ante el Señor, el Dios de Israel. Maravillosos versículos de la palabra del Señor. Fíjese que en cada uno de estos versículos aparece el Dios de las tormentas, el Dios del cielo y de la tierra, que como Señor de la creación puede estremecerla ante su venida, ante su aparición, ante su teofanía. Lo encontramos también, esta afirmación muy similar, parecida a la del Salmo 68, versos 7 y 8. Con ella vamos a comparar el breve oráculo que aparece en el libro de Amós, capítulo 1, verso 2. El Señor ruge desde Sión y truena desde Jerusalén. Los pastos de los pastores se han quemado y la cima del Carmelo se ha secado. La comparación de estos pasajes revela que en ellos se expresa primeramente dos ideas. La primera es la venida del Señor y las reacciones de la naturaleza ante su llegada. Es decir, el Señor aparece y hay una reacción de la naturaleza va a temblar, la naturaleza va a destilar granizo, los torrentes de agua van a salir, las inundaciones,
todo eso tiene que ver con la venida del Señor y la reacción de esa venida en la naturaleza. Esta doble estructura es básica para la teofanía de la acción de Dios. Se expresa de diversas formas, de diversas maneras, y se asume incluso en pasajes en los que solo se menciona una de las dos. El tercer pasaje alude a un rasgo característico de las descripciones de la teofanía que puede darse, por supuesto, en las dos primeras. El Señor con todos los pertrechos de la tormenta, sobre todo su venida está asociada a las nubes. Esto se presenta en muchas maneras, sobre todo en el libro de los Salmos. Mientras que la mayoría de las descripciones de la teofanía son breves, algunas son elaboradas, como el magnífico poema de Habacuc, capítulo 3. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como a la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El comienzo de la composición retoma el tema tradicional anunciado en el Cantar de Débora y teje variaciones sobre él. Dios viene de Temán, el santo del monte de Parán. Su resplandor cubre los cielos y su resplandor llena la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. El profeta describe los efectos de la manifestación divina, de su teofanía. Los montes se destrozan, se hunden y se retuercen, las aguas se enfurecen, el sol y la luna se detienen, las naciones tiemblan. El propósito de estas manifestaciones es dar a conocer en el versículo 13, sale a salvar a su pueblo, viene a salvar a tu ungido, destroza las casas del impío desde el tejado. Fíjate qué interesante, cada vez que encontramos en las Sagradas Escrituras esa teofanía de Dios, esa intervención de Dios, ya sea para acompañar al ejército de Israel a la batalla, ya sea para la destrucción de los enemigos, ya fuese para intervenir con un solo hombre que está enfermo y le está pidiendo al Señor su sanidad. Dios entra en acción tomando su teofanía, su presencia, su venida, hace que reaccione en muchas ocasiones los cielos y la tierra. El Señor se monta en su nube y viene a la tierra en su intervención. Cuando nosotros miramos todas esta literatura y estas expresiones de orden literario y apocalíptico, tenemos que mirar si esos asuntos que estamos mirando se van a tomar literalmente o se están tomando desde forma de la intervención de Dios, que es de hecho la forma en que la Biblia lo va a presentar, no solamente aquí en el Antiguo Testamento, sino en el asunto del día de Yahvé, y también se va a presentar en la apocalíptica judía, y se va a presentar en nuestro libro canónico del Apocalipsis, donde la Biblia dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo eso tiene que ver exactamente de cómo la literatura, estas imágenes, están funcionando por el hecho de que el Señor hace acto de presencia en medio de los hombres. Entonces es interesante mirarlo para que nosotros no vayamos a malinterpretar el texto sagrado. Sale a salvar a su pueblo, por un lado. Viene a salvar a tu ungido. Destroza las casas de los impíos desde el tejado. El Señor viene así a juzgar a los impíos y a salvar a los justos. Ya usted está viendo la división esta de que el Señor viene por un lado por asunto de juicio y por el otro viene en asunto de salvación. Es la misma dicotomía que vamos a encontrar exactamente en el Antiguo Testamento y asimismo la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista está presentando a Jesús exactamente, lo está presentando desde este punto de vista, y Jesús de Nazaret también está expresando esta verdad dualista de que por un lado viene a traer juicio y por otro lado viene a traer salvación, y de hecho es la manera de operar del Espíritu Santo a través de la iglesia cuando este Espíritu Santo se presenta en la Biblia o Jesús lo presenta en la Biblia, como que cuando el Espíritu venga
va a venir, dice el texto sagrado, va a venir a traer juicio, justicia y perdón a los hombres. Es decir, va a poner a los hombres en juicio y a la misma vez en salvación. Cuando Él venga va a redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por un lado va a traer el juicio y por otro lado va a traer el Señor la salvación. Aquel que se encuentra ante el juicio y acepta a Jesús recibe la salvación, y aquel que no lo acepta recibe el juicio. Entonces, esa es la manera dualista que la Biblia está presentando la teofanía o la manifestación de Dios, y la vamos a ver en toda la Biblia hasta el libro de Revelación. Un relato instructivo de una teofanía aparece de hecho en el Salmo 18, que ya leímos al principio, que narra la respuesta del Señor a un hombre necesitado. Es decir, un solo hombre que está pidiéndole al Señor, que está en necesidad, cuando los lazos de la muerte lo oprimían y los lazos del Seol se estrechaban en torno a él, clamó al Señor, y el texto dice: me escuchó desde su templo, mi grito llegó a sus oídos, de sus fosas nasales. Toda esta intervención que vamos a ver aquí, toda esta teofanía, Dios no tiene fosas nasales, Dios es espíritu. Pero fíjese cómo la Biblia lo presenta en imágenes exquisitas, para solamente representar cómo Dios viene en intervención, como la teofanía de Dios, como Dios aparece para intervenir con el pueblo. Entonces, fuego devorador salió de su boca, carbones incandescentes y calor abrasador barrió los cielos al descender. Una espesa oscuridad yació bajo sus pies. Montó en un querubín y voló por los aires. Se abalanzó sobre las alas del viento. Hizo de la oscuridad su escondite. Es decir, cómo es que el Señor viene escondiendo su gloria, su resplandor, cuando se esconde tras las nubes para venir a aparecer y ayudar a los necesitados. Y el denso vapor de su dorsal, de resplandor surgieron gruesas nubes ante él, piedra de granizo, carbones incandescentes. El Señor tronó desde los cielos y la voz del Altísimo habló, bajó de la altura, me tomó y me sacó de las aguas impetuosas. Entonces, aquí tenemos de hecho de nuevo una vívida imagen de Dios apareciendo como el Señor de la tormenta. Las nubes son a la vez el vehículo de su venida, donde Él se monta por ahí para surcar los aires, y el medio a la misma vez de ocultar su gloria. Habacuc capítulo 3, verso 4. Se describe las reacciones de la naturaleza ante esta manifestación del Señor de los cielos. Que es interesante cómo la nube, por un lado, trabaja como el vehículo donde el Señor se monta para venir al rescate de su pueblo o de un hombre, y por otro lado, la misma nube sirve para ocultar su presencia. La tierra se agitó y tembló. Los cimientos de la montaña temblaron. Se agitó porque estaba enojado. Los canales del fondo del mar quedaron al descubierto. Eso es como zanjar completamente el mar y que el fondo del mar quede descubierto. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto ante la reprimenda del Señor, al soplo de su nariz. El Señor de los cielos y de la tierra viene así con toda su gloria, sacudiendo el mundo hasta su cimiento, haciendo que las montañas se agiten y que el fondo del océano quede descubierto. Todo por la ayuda de un hombre que estaba enfermo. Esta es una de las claras expresiones y de las asociaciones en la mente de un hebreo cuando pensaba en la venida de Dios para ayudar a su pueblo. Esta era la manera como ellos poéticamente, en su literatura, en sus canciones, en sus himnos, iban a usar todas estas figuras
para revelar cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor en esa teofanía se ha manifestado, y van a usar todos estos asuntos de la creación de Dios para ver cómo la propia creación de Dios se turba ante la propia presencia del Señor. El paso del Creador evoca el temblor de toda la creación que Él mismo ha hecho. De paso, cabe señalar que sea cual sea la historia de las imágenes utilizadas por el salmista en estas descripciones de la venida de Dios a él, o sea, cual sea la interpretación que se haya hecho de ella en las épocas anteriores, para él era el medio de representar el poder infinito del Señor que venía en su ayuda. El salmista no pretendía seriamente que tras su oración se produjeran tormentas seguidas por un terremoto, una erupción volcánica que sacudió las montañas y levantó el fondo del mar. Su intención era solamente declarar que cuando el Señor vino para su liberación, vino con el poder y la gloria, y la creación fue sometida ante su propio amo, el Dios creador. Es interesante cómo nosotros, si usamos una mentalidad no literalista ante todas estas imágenes, es decir, si interpretamos desde el modo que los escritores bíblicos están mirando la reacción de Dios ante su teofanía, ante su presencia, ante la venida de Dios, y cómo ellos usan toda la creación como siendo afectada por la intervención de Dios, no caemos de hecho en lo que ha caído casi todo el mundo, en literalizar todas estas imágenes y literalizar asimismo el propio libro de Apocalipsis, que es un libro maravilloso también de la intervención de Dios, exactamente cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo Jesús, estaba sufriendo bajo los emperadores romanos, y cómo el Señor venía a librarlos. Entonces, cuando nosotros miramos y entendemos cómo esto está funcionando, podemos ver que Dios está interviniendo. La realidad, la verdad de todas estas cosas es que Dios interviene y ni se caen los cielos, ni se cae la tierra, ni hay volcanes haciendo erupción, ni tampoco hay terremotos, nada de eso. Solo que son afloramientos de cánticos, alabanzas, salmos, que se van a hacer exactamente para decir cómo el Señor nuestro Dios interviene a favor de un solo hombre que está enfermo, o de un pueblo en necesidad, o de un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud. Por ejemplo, cuando uno lee el cántico de María, es sumamente maravilloso cuando canta el cántico de liberación de la potestad de Faraón. Y son cánticos que cuando uno los lee y entiende que estas imágenes lo que quiere representar es que Dios está interviniendo. No está hablando literalmente de que el Señor se montó en una nube, que se subió sobre un querubín. No, nada de esas cosas. Es solamente que Dios intervino. Y esa intervención se va a dar dentro de estas figuras, dentro de estas imágenes literarias que nos van a ayudar a entender que Dios está operando. Solamente eso, que Dios está operando en nuestras vidas. Es como cuando nosotros vemos que Dios haya hecho una sanidad en nuestras hermanas de la iglesia, y le hacemos un salmo al Señor y le cantamos: mira, esto ha hecho el Señor ha venido de los cielos, ha rajado los cielos. Se han cuarteado las nubes. El Señor ha pasado por allí y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto. Y la voz del Señor fue como voces de muchas aguas. Meramente porque vino y me sanó una hermana de la iglesia que tenía cáncer, que estaba enferma de cualquier enfermedad. Esto es una maravilla que encontramos en las Sagradas Escrituras si la sabemos interpretar de la forma correcta. Esta es la manera como los antiguos testamentarios estaban mirando la intervención de Dios, la venida de Dios. Y cómo más tarde vamos a ver cómo esta misma intervención de Dios se está dando exactamente en la apocalíptica judía. Y cómo esta intervención se estaba esperando en la venida de Jesús de Nazaret. Y cómo esta intervención de Dios en Jesús de Nazaret lo que hizo es traer confusión al pueblo de Israel. Vamos a estar tocando ahora
la venida de Dios desde los cielos, o como la Escritura llama, desde las alturas. Llegados a este punto, podemos plantearnos la cuestión de la procedencia de Dios cuando se dispone a actuar en el mundo. ¿Cómo procede Dios cuando desea actuar en el mundo? El canto de Débora da una respuesta a esa pregunta. El que es conocido como Señor del Sinaí vino marchando desde Seir, desde las llanuras de Edom. Lo mismo se dice de la apertura de la bendición de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, verso 2. Y también en el libro de Salmos capítulo 86, verso 17. Esto parece reflejar la concepción original de la teofanía en Israel. Es básico para los primeros relatos de la teofanía de Israel en el libro de Éxodo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 19, verso 20. Donde la Biblia dice que descendió Yahvé sobre los montes de Sinaí, sobre las cumbres del monte. Llamó Yahvé a Moisés de la cumbre del monte y Moisés subió. Este último uso es de hecho común en la mayoría de las representaciones proféticas de la teofanía. Hay variaciones, algunas de las cuales son claramente explicables. Amós habla del Señor rugiendo desde Sión, tronando desde Jerusalén. Amós capítulo 1, verso 2. Ezequiel ve la nube de tormenta en la que se le aparece el Señor viniendo del norte. Ezequiel capítulo 1, verso 4. El poema que encontramos en el libro de Isaías simplemente declara que el Señor viene de lejos. Verso 27, capítulo 30, verso 27. Pero fundamentalmente el israelita buscaba que Dios viniera para sus intervenciones en la tierra desde los cielos o desde las alturas. Esa era la visión que tenían los israelitas tocante al tema de la teofanía de Dios, de la aparición de Dios. Más importante que el lugar de donde viene el Señor es el propósito para lo cual el Señor viene. Los pasajes que hemos considerado nos dan la respuesta. El Señor viene para castigar a los impíos y para librar a su pueblo. Un estudio en referencia al Antiguo Testamento y a la venida de Dios mostraría que una preponderancia de pasajes presenta el primer motivo, que refleja las asociaciones tempranas del lenguaje de la teofanía con la batalla y la venida de Dios en la guerra del Señor. El término salir, yasa, que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, frecuentemente evoca la imagen de soldados movilizados y saliendo a la acción al frente de la batalla. El vínculo entre la teofanía y la guerra santa se ilustra de hecho en el libro de Jueces capítulo 4 verso 14. Es interesante que allí el texto dice, entonces Débora dice a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha de salir Yahvé delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor junto a 10,000 hombres que lo seguían. Entonces la descripción de la venida de Dios en el cántico de Débora se relaciona de hecho con la intervención del Señor a favor del pueblo de Israel en la batalla contra las fuerzas de Sísara. La literatura profética se proclama con frecuencia la venida de Yahvé para juzgar las naciones. O sea que una de las caras de la venida es como decimos nosotros en las monedas, cara de cruz. Una de las caras era la intervención de Dios para hacer juicio y la otra era para traer salvación. Es decir, porque a la misma vez que Dios hace juicio al enemigo, le trae salvación a la misma vez al pueblo de Dios. Estas dos caras de la moneda estaban todo el tiempo en la literatura del Antiguo Testamento, así también en la literatura que encontramos en apocalíptica judía
y también la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Estas dos caras de la moneda. Y de hecho en Jesús, estas dos caras de la moneda también se van a dar en él. Cuando Jesús, por ejemplo, va a Nazaret, lee el libro de la ley que se le da, lee Isaías 61, versos 1 y 2, y cuando habla acerca de la salvación de Yahvé en la destrucción de los poderes del mal que tienen a los hombres esclavizados y enfermos, él comienza a decir, porque me ungió el Señor, me ungió para hacer estas cosas, traer liberación a los pobres, a sanar y todas estas cosas. Pero la parte que dice para traer venganza en el día de nuestro Dios, el Señor la omite y no la lee. Como diciéndole al pueblo de Israel, lo que se está cumpliendo ahora con mi venida es el momento de salvación, es el día de salvación, pero el día del juicio vendrá en la otra revelación o en la otra manifestación de Dios, o cuando el reino de Dios llega a su culminación, cuando Él regrese, Él vendrá en juicio, como le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante del Señor Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, en su venida, en su aparucía, en su venida y la manifestación de su reino, viene a juzgar. Por lo tanto, te encarezco que prediques la palabra. Tú eres responsable de predicar delante de Dios la palabra, porque el Señor viene a juzgar y mejor que te libres de ese juicio, cumpliendo con Dios la demanda que Él te manda hoy de que prediques la palabra del Señor. Entonces, por otra parte, no se debe pasar por alto que la primera referencia en el Antiguo Testamento de una teofanía para la acción de Dios, como en el libro de Jueces capítulo 5, versos 4 y 5, se recitó en la venida del Señor para la liberación de su pueblo. Ya ve cómo está estas dos caras. Una viene a destruir a los enemigos, viene a juzgarlos. Por otro lado, es el tiempo de salvación. Del mismo modo, los profetas de Israel esperaban que Dios viniera para salvarlos, no solo para hacer juicio. La noción de la venida de Yahvé al final de la historia conlleva ambos conceptos, el juicio y la salvación. Pero en este momento podríamos simplemente recordar el tierno mensaje de el Deutero Isaías, expresado en las palabras de consuelo, el capítulo 40 de Isaías, que dice: aquí está el Señor Dios viniendo con fuerza, viene a gobernar con brazo derecho. Su recompensa viene con él. Lleva su recompensa delante de él, cuidará su rebaño como un pastor y los reunirá con su brazo, llevará los corderos en su seno y llevará las ovejas al agua. La imagen de Yahvé viniendo como el pastor marca una de las notas musicales más bellas de la teofanía del Deutero Isaías del capítulo 40, pero permanece en armonía con la esperanza de Israel. El Señor ha de venir en gracia, trayendo salvación a su pueblo, no solo a su pueblo. Isaías capítulo 64 expresa el anhelo de una poderosa teofanía en la que el nombre del Señor se da a conocer a sus enemigos y a las naciones tiemblan ante su llegada. Los capítulos 60 al 62 anticipan que las propias naciones participarán en las benditas condiciones que iniciará la venida de Dios. Es decir, que en este caso Isaías no solamente está hablando cuando Dios interviene en los enemigos, pero también en este caso está interviniendo para que las naciones lo reconozcan a Él como Señor de la historia, como el Señor de Israel, como el Señor de su pueblo. Al leer los relatos más oscuros de la venida de Dios al mundo, no debemos descuidar los atisbos de aquellos que vieron que la oscuridad de la nube de tormenta da paso a la luz del Señor y que la luz al final disipará la oscuridad. Que esto es lo que pasó exactamente en la venida de Jesús, en el cual se cumplieron las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y tenemos que recordar que el Israel del Antiguo Testamento
pensó siempre, aunque esa no fue la misión que se le envió, pero pensó siempre que Israel debía de destruir a las naciones y el propósito de Dios era traer salvación a las naciones, no solamente destrucción. Entonces, en relación con el reconocimiento de que Dios viene para salvar, es bueno observar que en ciertos pasajes del Antiguo Testamento las descripciones de la teofanía se entrelazan con reminiscencia de la batalla de Dios del cielo con las fuerzas del caos primitivo. Este rasgo aparece más claramente en el Salmo 77, verso 16. Y el Salmo lee de la siguiente manera: las aguas te vieron, oh Dios, te vieron y se retorcieron de angustia. El océano se turbó hasta lo más profundo. En este versículo y en los que sigue, la reacción de la naturaleza se representa ante la descripción de la llegada del Señor con las armas de la tormenta. Pero la concentración de la atención y los retorcimientos de las aguas en la angustia refleja casi con seguridad la derrota del poder del caos por el poderío superior de nuestro Señor. Otra referencia a la vinculación de estas dos tradiciones se encuentran de hecho en el Salmo 104 del 7 al 9. Tengo que leerla porque cada vez que leo estas cosas me llenan de cómo estas imágenes hacen la realidad de la presencia de Dios, de la teofanía, de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fijaste. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. En el Salmo 104, también nos habla de las mismas imágenes, igual que en Nahum capítulo 1, verso 4, que nos dice: amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. En el libro famoso de Habacuc, capítulo 3, verso 8, dice: te has airado, Yahvé, contra los ríos te has airado. Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos y en tus carros de victoria. Lo interesante que encontramos que en el Salmo 77 es la conjunción de la conquista de las aguas primigenias con el acontecimiento histórico, de hecho, con el Éxodo, cuando por el poder del Señor Israel cruzó en seco el mar. La redención de Israel se describe en términos de la teofanía, de la manifestación de Dios, como aquella por la que las aguas del caos fueron sometidas por el Señor. Y se sometieron cuando el Señor lanzó un aire poderoso y se abrieron las aguas. Lo mismo parece ocurrir con la teofanía descrita, de hecho, en el Salmo 114. Y encontramos la misma asociación en textos que no hacen referencia directamente a la teofanía, como de hecho en el en el libro de Isaías, capítulo 51, verso 9 y 10, donde el texto dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Yahvé, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab e hiriste al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Fíjese cómo todos estos textos bíblicos están hablando de la teofanía de Dios, de la manifestación de Dios
cómo Dios está actuando tanto en el juicio como en la salvación de su pueblo. En el juicio, abriendo las aguas, y esas aguas que se abren están hablando de cómo Dios está derrotando las aguas. Por otro lado, como también esas aguas del juicio van a traer salvación al pueblo de Israel cuando crucen seco, pero a la misma vez las aguas del juicio van a cerrarse para ahogar a los egipcios que vienen tras los israelitas. Despierta, despierta, revístete de fuerza, brazo del Señor. Despierta como lo hiciste hace mucho tiempo en días pasados. A continuación se cita el paradigma del poder omnipotente de Dios. ¿No fuiste tú el que cortó en pedazos a Rahab y atravesó al dragón? Es decir, tú, no otro, mataste al dragón de las aguas. Que dice que estas imágenes no pueden usarse como imágenes literales, como que había un dragón allí en las aguas. Estamos hablando de cómo los salmistas estaban y los profetas están hablando de la teofanía de Dios, de la manifestación de Dios cuando Él interviene para hacer milagros o para traer juicio y a la misma vez para traer salvación. Entonces, el Señor de las aguas del caos manifestó su poder sobre el mar, haciendo que su pueblo la atravesase en seco. Y el Señor de la creación y del éxodo volverá a mostrar su poder de liberación. Así el pueblo del Señor volverá liberado, entrará en Sión con grito de triunfo, coronado de alegría eterna. La teofanía de la teología de la teofanía a la luz del dominio de Dios sobre la creación y de su redención en el Éxodo, unida con la esperanza en el futuro, coincide totalmente con la teología de la liberación futura anunciada por el Isaías deuterocanónico que ya hablamos nosotros hace minutos atrás. En consecuencia, fíjense que el elemento decisivo de las descripciones de las teofanías en el Antiguo Testamento es el concepto de la venida de Dios. Las descripciones de los fenómenos acompañantes, es decir, de la naturaleza, en el orden natural, deben considerarse como parábolas. Las parábolas no carecen de importancia. Señalan el poder irresistible del Señor en su venida, ya que los recursos de la creación son suyos. Él es el creador. Y nada en la creación puede resistirse a su voluntad. Ya que los recursos de la creación son suyos, nada en la creación puede resistirse a su voluntad. Pero lo más importante es que Dios viene al mundo que Él creó, ahora en el presente y en la esperanza de los profetas en el futuro. En su venida se revela. Teofanía significa entonces la automanifestación de Dios en medio de un acontecimiento histórico, como ya sea abrir el Mar Rojo, como ya sea intervenir con el ejército de Císara, ya sea con el ejército que opera contra Gedeón. Así que viene Dios y se automanifiesta en medio de los acontecimientos históricos y mundanos, es decir, de este mundo. Las descripciones de la misma manera en el Antiguo Testamento expresan la vivacidad y el dinamismo en la realidad de la pasión de Yahvé. Viene a actuar. Cuando la perspectiva escatológica se añade a la dimensión histórica, el concepto de teofanía representa la venida de Dios al mundo para la revelación de su gloria y realización de su propósito para el mundo que Él mismo ha hecho. La naturaleza de esa venida, el significado de la revelación de la venida y la comprensión del propósito divino logrado en la venida requiere la palabra profética para su elucidación, pero es Dios quien viene y no hay redención, ni revelación, ni establecimiento de su voluntad. Pero es el Dios que viene. Y es interesante saber, voy a ver, el tiempo no me va a dar para hablar de lo otro,
pero ya hasta aquí hemos mirado varias cosas. En primer lugar, que Dios hace una automanifestación, así lo están presentando los profetas, los salmistas, cuando Dios interviene. Que esta intervención de Dios tiene que ver con la creación, es decir, que la creación le sirve a Dios como puente para caminar sobre las alas del viento, es decir, usando una nube debajo de sus pies. Y a la misma vez la creación va a destilar granizos, va a provocar que volcanes tengan erupción, va a provocar que las aguas se abran, va a operar de que caiga granizo, es decir, o que hagan terremotos, todo esto ante la manifestación de Dios. Claro está, cuando usted mira la realidad del evento bíblico, nada de esto ocurrió. O sea, que la creación misma, nada de esto ocurrió. Pero estas son las imágenes literarias que usan los autores bíblicos para decirnos a nosotros que Dios intervino. Es como si usted estuviera orando hoy por su madre y su madre, de momento, el Señor la sana. Entonces usted viene y Dios los inspira para hacer un salmo y usted comienza a decir: clamé a Dios en mi angustia, cuando ya mi madre estaba en los últimos momentos de su vida, que ya el médico la había desahuciado y me la mandó a morir a la casa. Ya cuando antes que ella dejara de respirar, el Señor vino desde los cielos. Y si usted vive en Norteamérica, puede decir: Él vino desde Canadá, desde el norte, y sopló hasta el sur, porque yo vivo en el sur. Y Él sopló y hubo un gran terremoto y hubo tornados que se formaron. La tierra tembló. Meramente porque Dios vino, intervino y me sanó a mi madre. Esta es la manera maravillosa que la vamos a encontrar en la literatura profética del Antiguo Testamento, en las intervenciones de Dios en la guerra, en las intervenciones de un hombre que clama a Dios porque estoy enfermo y Dios mueve los cielos y la tierra meramente para llegar a donde yo estoy, ¿no? Es como cuando uno llega a un lugar y le dice: oye, me llegaste tarde. Sí, mira, yo tuve que mover cielo y tierra porque mira que me pasó aquello, que me pasó lo otro. Pero realmente, literalmente, ¿usted movió cielo y tierra? No. Usted no tiene ese poder de mover nada de esas cosas. Pero en Dios, esas imágenes, lo que nos dice a nosotros, porque son imágenes ricas, que ayudan al autor y ayudan a los oyentes a entender: Dios se automanifestó. Es decir, hubo una teofanía de Dios, hubo una manifestación de Dios. Y de hecho, ya que estoy hablando de eso y ya que me quedan son minutos, quiero hablar que eso es lo mismo que ocurre exactamente en el texto griego cuando hablamos de la parusía, de la venida del Señor. Que en la Biblia se usa la palabra parusía para decir que Dios apareció. La Biblia usa la palabra se manifestará. Es decir, cuando Jesús venga se va a manifestar, va a aparecer. Hay otra palabra más que se usa, son 3 palabras que se usan para hablar de su manifestación, de su aparición, de su presencia. Todas ellas están hablando de lo mismo. Pero nosotros pensamos que la palabra parusía tiene que verse que el Señor viene en las nubes, como dice exactamente el libro de Apocalipsis. Es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todas estas imágenes que se ven en la Biblia, no necesariamente tiene que venir el Señor en las nubes. Son imágenes que se usan en la Biblia para venir que Dios vino y hizo acto de presencia. Se manifestó. Es la palabra que usamos en la Biblia, en la parusía, pero en el griego, en el Nuevo Testamento se usa esa palabra cuando, por ejemplo, un Dios interviene por una enfermedad que tenga una persona. Y nosotros hasta en la iglesia lo decimos cada rato. Yo recuerdo que cuando fui a pastorear por primera vez a un barrio de Río Piedra, los hermanos tenían en sus labios todos los días: se metió Dios, se metió Dios. Hubo una intervención en la iglesia y decía: se metió Dios. Pues mire, esa misma intervención de que se metió Dios, en el griego se usa la palabra parusía para decir que el Señor hizo acto de presencia, se manifestó, sanó un hermano, una hermana, se metió Dios. Pero a la misma vez, esa palabra también significa hacer acto de presencia. Cuando el Señor aparezca, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, Él está haciendo acto de presencia.
En el Antiguo Testamento estamos mirando exactamente esta manifestación de Dios para poder entender cómo es que Dios está interviniendo, cómo Él se está revelando en la historia de Israel, cómo lo están viendo los profetas, cómo lo están explicando para decir solamente que Dios intervino. Pero en esa intervención se mueven los cielos, la tierra, hacen terremotos, los volcanes comienzan a hacer erupción, el cielo se raja, hay humo, fuego, columna de fuego. Y como uno diría en Apocalipsis, hubo un gran terremoto, se cayeron las estrellas del cielo y una voz como de muchas aguas que me decía. Todo eso es asuntos apocalípticos de la manifestación, de la automanifestación de Dios o de la autopresencia de Dios o de lo que llamamos teofanía de Dios, cómo Él viene a intervenir. Bien, amado, me toca todavía hablar sobre el día del Señor, sobre los libros pseudoepígrafes de cómo ellos revelan o hablan del Dios que viene. Y más tarde vamos a estar hablando cómo es que el Señor vino. Cómo es que Dios interviene en la historia ante el pensamiento judío que esperaba el evento apocalíptico en la venida de Jesús de Nazaret. Y esto hablándolo acerca de lo que es el misterio de Dios, el misterio del reino, mirándolo desde el punto de vista de la aparición de Dios, de la manifestación de Dios, y que esto tiene que ver exactamente con el misterio del reino. Y cuando terminemos estaremos mirando cómo todo esto que hemos explicado tiene que ver exactamente con el misterio del reino. Bueno, amado, te he tratado de explicar la palabra del Señor de una forma contextual y contemporánea, ayudándote a entender la palabra de Dios y mirando la Biblia desde un punto de vista que nos ayuda a entender cómo el reino de Dios ha incursionado en la historia del ser humano. Ya sí, pero todavía no. Queda el final cumplimiento al final del siglo, cuando Él aparezca y Él establezca el reino, como le dijo, vuelvo a repetir el texto, como le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, cuando se manifieste, cuando aparezca en su parusía y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bien, amados, Dios les bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Pedir que el Espíritu Santo siga operando en nuestras vidas y haciéndonos entender la palabra de Dios. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Bendice a todos, sana a todos y salva a aquellos que reconocen al Señor Jesús como Señor de sus vidas. Restáuralos y bendice a todos. Hazlo por Jesucristo, nuestro Señor y bendita esperanza. Amados, que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí, y nos veremos en la próxima, si mi salud me lo permite, y si el Señor ya vino, pues ¿para qué? Ya estará con nosotros, no tendremos que estar dando estos mensajes. Dios le bendiga grandemente.